Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Puede que sea un poco diferente, pero se entiende lo mismo, ¿cierto? El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos o así creísteis. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por tu amor y tu misericordia. El día de hoy conmemoramos esa muerte y esa resurrección de Cristo, que no fueron al azar, sino que fueron por nuestros pecados. El día de hoy nos presentamos ante ti con esa esperanza de resurrección. Padre, muchos de aquí, muchos de nosotros tal vez dudamos de esta resurrección. Muchos de nosotros no somos capaces de imaginar cómo va a haber una resurrección, pero el día de hoy te pedimos que en nuestro corazón pongas el sello de esa confianza de que tendremos esta resurrección y esta participación de la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta que es muy simple, pero que no es tan simple como parece, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? De pronto alguien nos puede decir: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? ¿En qué consisten las buenas noticias, Enrique? ¿Cuáles son las buenas noticias? A ti te voy a dar unas buenas nuevas y me callo. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es como cuando le dicen: te voy a contar un secreto. Ay, ya no. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación que Cristo hizo pues, en la cruz del Calvario, pues, únicamente por su gracia, o sea, por su gracia y por la obediencia al Padre. Listo. Muy bien, en parte. ¿Qué más? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Bien, en parte. Sí, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Bien, en parte. Listo. ¿Qué va a venir? Entonces, tenemos siempre todo completo. Todos lo dijeron bien, pero hay que completar esa idea. ¿Listo? Entonces, algunos, si ustedes escuchan de pronto
en la radio, en la televisión, en otras iglesias van a escuchar que el evangelio puede ser, ya tengo la forma de ir al cielo. O ¿cuál es las buenas nuevas? ¿Cuál es el evangelio? Que entonces Dios ya va a llenar mis bolsillos de dinero y me va a bendecir y todo me va a salir bien en la vida. O pensamos que el evangelio consiste en esta ética y esta moral y en este Jesús que es un justiciero social que viene a defender a los pobres, a las prostitutas, y pensamos que ese es el evangelio. Pensamos que el evangelio simplemente, vamos a amarnos, vamos a perdonarnos, vamos a servirnos y vamos a cogernos de la mano y nunca nos vamos a odiar. Pensamos que ese es el evangelio. Y en parte, algunas de esas cosas tienen algo de cierto, pero el evangelio realmente es otra cosa, hay un mensaje más central. Todo esto es simplemente lo periférico, lo que está alrededor, y es importante, no podemos ignorarlo, no podemos despreciarlo, no podemos negarlo. Todo eso es importante. Ayudar a los pobres, la palabra lo dice. Ayudar a los necesitados, la palabra lo dice. Amarnos, perdonarnos, servirnos, la palabra nos dice todo eso, nos enseña todo eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a uno mismo, la palabra nos dice todo eso. Pero ese no es el evangelio. Todo eso sale a raíz de ¿qué? Del evangelio. Entonces, nosotros tenemos que estar muy agradecidos con la iglesia de Corinto. ¿Cómo se le dice a las personas de Corinto? Corintios, ¿cierto? No es corintianos, corintios, que ellos tienen en este momento esta duda acerca de la resurrección y acerca del evangelio. Ellos se olvidaron qué es el evangelio, se olvidaron cuál es el mensaje del evangelio, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a buscar, entonces, vamos a permanecer aquí el día de hoy. 1 Corintios 15, 1, 2. 1 Corintios 15, 1, 2. Entonces nos dice: además os declaro, en Reina Valera nos dice así: hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Listo? Entonces la palabra nos está diciendo que aquí, porque la iglesia de Corinto, los corintios, se habían olvidado acerca de qué es el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? ¿Será que consiste en amar al prójimo, en perdonar? ¿Será que consiste en que Dios nos va a dar muchas riquezas? ¿En qué consiste el evangelio? Se estaban preguntando ellos. Entonces Pablo les está diciendo aquí: miren, hermanos, nos dice en el versículo 1, hermanos, les voy a declarar, en otras palabras, les voy a recordar en qué consiste el evangelio que hasta ahora ustedes han recibido y que yo por mi parte también recibí, ¿cierto? Entonces Pablo, ¿qué está diciendo en este momento? Yo recibí un evangelio, ¿y qué voy a hacer? Se los estoy dando a ustedes, y les voy a recordar qué es lo que yo he recibido y lo que yo les he dado hasta este momento. Es lo que está diciendo aquí. Miren aquí nuevamente, vamos a leerlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué dice el versículo 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, nuevamente, Pablo, ¿qué es lo que está enseñando? Lo que le vino a la cabeza, lo que él recibió por una revelación especial. ¿Qué es lo que está enseñando él ahí? Lo que recibió. Él dice: yo recibí este evangelio y es lo que yo les voy a dar. Esto no es una revelación de un ángel, no es la revelación que yo vi en una piedra, en unas tablas, no. Lo que yo recibí se los voy a entregar. Este evangelio se los voy a recordar. El evangelio que yo recibí y el que les he estado dando. ¿En qué consiste este evangelio? Está diciendo Pablo. Nos dice lo siguiente: ¿en qué consiste el evangelio? Y es importante que conozcamos en qué consiste el evangelio, porque miren lo que dice la palabra aquí, en el versículo 2. Si retienen la palabra de este evangelio, ¿qué tenemos? Salvación.
Si no retenemos la palabra de este evangelio, ¿qué no tenemos? Salvación. Entonces muchas personas, en muchos lugares que dicen ser cristianos, no tienen el evangelio. No tienen en su corazón estas palabras y por eso podemos decir que tienen salvación. No, la palabra no está diciendo. Si ustedes retienen esta palabra, tienen salvación. Es decir, el evangelio. Si ustedes tienen el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Nuevamente, será acerca de las riquezas, será acerca de esta prosperidad, será acerca de que nos debemos amar y que el mundo debe ser un lugar feliz. Vamos a ver versículo 3 y 4. Aquí vamos a darnos cuenta que Enrique, Socorro y Alejandro tenían toda la razón, pero hay que completar todas las ideas. ¿Listo? Pero muy bien. Versículo 3 y 4. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Es decir, voy a declararles nuevamente en qué consiste lo que yo recibí y lo que yo les he dado hasta ahora, que es el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Que Cristo murió, pero simplemente murió. No. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio? ¿En qué consiste las buenas nuevas? Que Cristo murió por mis pecados, por el pecado de cada uno de nosotros, que fue sepultado, es decir, que Él no se desmayó, sino que fue sepultado y luego que resucitó al tercer día. Y es importante lo que Pablo nos dice, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿Por qué es importante que Pablo aclare que es conforme a las Escrituras? ¿Por qué? Ya estaba escrito. Porque ya estaba escrito, pero ¿es que nos está diciendo? Que no es su propia opinión. ¿Qué? Que no es su opinión. Que no es su opinión, ¿qué más? Que Él es hijo de Dios, ¿qué más? Que nos está confirmando que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué más? Hay una razón muy clara, y es: las personas que vieron la crucifixión de Jesús, ¿qué pensaron? ¡Ay, murió Jesús por nosotros! ¡Ay, tan lindo! ¡Ay! ¿Qué pensaron las personas que estaban alrededor cuando vieron a Jesús crucificado? Se cumplió la Escritura. No, la gente que lo veía, la gente común. Él es un pecador. Él se merecía esa muerte. En ese momento, la peor muerte que uno podía tener era la de ¿qué? La de ser crucificado. ¿Por qué? Digamos que alguien de mi familia fue crucificado. ¿Yo qué hacía? Negaba a ese familiar. ¿Por qué? Porque era la muerte más horrenda, más terrible y la que nadie quería recordar. Crucificado, no, qué vergüenza, ese no era familiar mío. No es familiar mío. Eso es lo que ocurría. Entonces, cuando los fariseos y los judíos dicen, crucifícale, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Que lo maten y ya. Que lo olviden. Que lo olviden, que nadie piense en Jesús. Que cuando piensen en Jesús, sí, él habló de amar, de perdonar, ay sí, tan lindo. Bueno, ¿y qué le pasó? No, murió crucificado. ¿Qué? No me hables de él. No me hables de él, crucificado, gas. Entonces significa que era un pecador. Esa era la motivación de los judíos, la motivación de los fariseos. No me hables de él. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo? Que Jesús muere por nuestros pecados, es sepultado y resucita al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que es conforme a las Escrituras? Porque es según el plan de Dios. Significa, cuando Pablo aclara, es que es conforme a las Escrituras, está diciendo, es que fue el plan de Dios. No fue al azar, no fue que Jesús era un convicto, no es que Jesús fuera un ladrón, no fue que Jesús era malo, no fue que Jesús era un pecador. No, todo eso estuvo planeado por Dios desde un principio. Esa muerte por nuestros pecados, ese ser sepultado y ese ser resucitado. Todo fue planeado por Dios y por eso estaba escrito. Por eso estaba escrito. ¿Listo?
Entonces, nuevamente, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿En riquezas, en que nos amemos, en que seamos muy felices, muy lindos todos? ¿En qué consiste? Primero, que Cristo murió ¿por quién? Por nuestros pecados. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día. Y cuarto, todo esto conforme a las Escrituras. Nunca se nos puede olvidar nada de esto. Ninguno de esos puntos. Y todos hemos escuchado este Evangelio en donde nos hablan de mensajes muy bonitos, pero no se habla acerca del arrepentimiento, no se nos habla acerca de la muerte, de cómo Jesús fue sepultado, de la resurrección y luego de que todo eso fue conforme a la Escritura. No se nos habla acerca de esto. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes, escuchando canales cristianos, radio cristiana, han tenido temor del Evangelio? Han tenido reverencia y como, ay. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, a la gente que escuchaba el Evangelio, ellos no se llenaban como de gozo. En serio, Cristo murió por nosotros, vamos a alabar y vamos a... No, ellos se compungieron de corazón, sentían dolor en su corazón. Félix dice, ay, tengo miedo de este Evangelio. La gente sentía temor de este Evangelio. ¿Por qué? Porque este Evangelio no es, vamos a ser felices y vamos a sonreír. No, este Evangelio nos reta y nos dice, es que ustedes, por cada uno de nosotros murió el Hijo de Dios, el Cristo, por nosotros. Entonces, ¿qué debemos sentir? Temor. Por nosotros. Temor no de miedo, sino de respeto. Como si Cristo murió por mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a postrar ante Él. Me voy a postrar ante Él, porque Él murió por mí. Esa es la respuesta que nosotros vemos en la palabra, que es muy diferente a la que vemos el día de hoy, porque no se está hablando del verdadero Evangelio. ¿Listo? Entonces nosotros vemos aquí que esto es muy importante, que entendamos esto, y ese es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra esperanza, el centro del cristianismo. ¿En cuál Dios creen los budistas? ¿Alguien sabe? ¿En quién? No, ellos no creen en ningún Dios. Los budistas no creen en ningún Dios. Los budistas no creen en Dios. Entonces, digamos, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos no creen en un Dios, sino que ellos dicen, nosotros no creemos en un Dios, sino que vamos a parecernos a Buda, ¿cierto? Vamos a parecernos a este hombre que llegó a la iluminación. Buda no es un Dios, es un ser humano que llegó a la iluminación dejando todo el sufrimiento, dejando todo lo que, digamos, le causaba sufrimiento. Entonces deja lo material, deja todo, porque todo me causa sufrimiento, y llega a la iluminación. Pero digamos que nosotros logramos conseguir todas las pruebas de que Buda nunca existió, de que nunca llegó a la iluminación. ¿Ustedes creen que el budismo va a desaparecer por eso? No, porque para ellos el budismo no es la adoración de un Dios, sino que es simplemente un camino para llegar a esa luz, y que alguien llegó primero y ya. Pero entonces, si él no llegó y es mentira, pues yo voy a llegar. Eso es el budismo. En el hinduismo hay muchísimos dioses, hay miles de dioses. En Japón, en el sintoísmo, hay millones y millones de dioses. Cada día aparece un Dios nuevo. Cada día aparece un Dios nuevo. Entonces, por eso es que el cristianismo no tiene, digamos, tanta fuerza en Japón. ¿Por qué? Porque yo digo, Jesús es Dios, ¿y qué es lo que dicen los japoneses? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de otros? Otro más. Bueno, sí, bienvenido al grupo. Entonces, si yo niego, digamos, para los hindúes, ellos adoran a Brahma, a Shiva, ¿cierto? Entonces, si yo niego la existencia y que Shiva nunca existió, uno de esos miles de dioses, ¿ustedes creen que eso puede destruir toda la religión de los hindúes? No. Uno no existe, entonces me voy para el otro. De hecho, nosotros vemos que ellos, ¿qué es lo que hacían? No adoraban solo a un Dios de dioses, sino que ellos, a mí me gusta más este, me cae mejor este. Como los griegos, a mí me cae mejor Apolo, me cae mejor Zeus, entonces voy a adorar más a este que a este. Este no existe, entonces me voy para el otro. Pero con el cristianismo es completamente diferente. Con el cristianismo es totalmente diferente.
Si Jesús no existió, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es perder el tiempo. Y si Jesús no resucitó, todo lo que estamos haciendo aquí es perder el tiempo. Algunos pueden decir, ay, qué mensaje tan bonito, ay, qué tan lindo ese mensaje de amor. Hay personas que hablan mejor que Jesús. Yo he escuchado mensajes muy bonitos de personas que son ateas. Ustedes no, nunca han escuchado a nadie que hable bonito igual que Jesús. Darío Gómez canta canciones muy bonitas, ¿cierto? Nadie es eterno en el mundo, eso parece palabra de Dios, ¿cierto? Nadie es eterno en el mundo. Entonces, veamos, hay muchas personas y Jesús, si nosotros solo nos quedamos con la enseñanza, sí, muy ético, muy moral, pero hay personas que enseñan mejor que Jesús. Pero ¿qué es lo que valida, lo que nos hace reunirnos el día de hoy? Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó, ¿qué? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿En qué consiste el Evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado, es decir, que no se desmayó, que luego resucitó al tercer día, y todo eso conforme a las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al plan de Dios. Porque, yo no sé si ustedes sabían, hay sectas que dicen que Jesús murió por un accidente, que Jesús murió por mal, que Jesús se equivocó. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Y en la actualidad, no antes, en la actualidad dicen esto: que Jesús se equivocó y por eso fue crucificado, que Jesús tenía una misión, pero como lo cogieron infragante, entonces le tocó ser crucificado, dicen eso. Pero ¿qué nos dice Pablo? Conforme a las Escrituras. Listo, y eso nos está hablando de dos cosas muy importantes para nosotros. ¿Nos está hablando de qué? Nos está hablando de un cambio de identidad, primero. Nos está hablando de un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, antes de Jesús morir por nuestros pecados, ¿nosotros qué éramos? Pecadores. Pero cuando Cristo muere por nosotros, nuestra identidad cambia. Nuestra identidad cambia. Y a pesar de que seguimos pecando, Dios no nos considera, Dios no nos llama pecadores, sino que nos llama ¿cómo? Hijos, adoptados. Y seguimos todavía luchando contra el pecado, sí. Pero ¿qué dice? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Les daba el ejemplo la otra vez de cómo yo le decía a mi hijo, ¿cómo se dice esto? Mi hijo me preguntó, bueno, papá, ¿cómo se dice esto? Se dice, digamos, nepkin, servilleta. Y luego mi hermana le dice, mira, esa es una servilleta. Y mi hijo le dice, me pregunta a mí, papá, ¿cómo se dice servilleta? ¿Cómo se dice esto? Yo le digo, nepkin. Y se voltea donde Sara, tía, esto no se llama servilleta, se llama nepkin. De la misma manera, lo que nosotros debemos tomar primero es entender que nuestra identidad ha cambiado. Entonces, ¿cómo nos llama el mundo? ¿Cómo nos llama el diablo? ¿Cómo nos llaman los demonios? Pecador, inútil, no sirves para nada, esclavo del pecado. Pero nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Voltearnos hacia el Padre y decir, Padre Dios, ¿tú cómo me llamas? ¿Y el Padre qué va a decir? Ya no son ustedes esclavos. ¿Ustedes son qué? Hijos. Ustedes son hijos. Ustedes son herederos. Ustedes son coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué debemos decirle al mundo? ¿Qué debemos decirle al diablo? ¿Qué debemos decirle a los demonios? No, yo ya no soy pecador. ¿Soy qué? Soy hijo de Dios. Soy justificado por Él. ¿Listo? Y lo segundo que vemos aquí es que no solo cambia mi identidad, sino que cambia con mi identidad, que cambia mi destino. Cambia mi destino. ¿Por qué? Porque si Cristo realmente resucitó, ¿para dónde voy yo? Voy con Cristo. Porque Él murió por mis pecados. ¿Listo? Entonces, por eso es bonito aquí lo que de pronto no notamos tanto en español. Veamos aquí. Versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros vemos que esto está como en pasado. Cristo murió, ¿cierto? En el pasado Él murió. Y luego nos dice que Él, ¿qué hizo?
que sigue luego de que murió. Fue sepultado. Todo eso está en pasado. Y Pablo está hablando en pasado. Sí, Cristo murió, Cristo fue sepultado. Pero en español no se nota tanto. Vamos a ver si en Biblia de las Américas nos dice en el versículo 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cuando nosotros lo vemos en griego, en el idioma original, nos está hablando de algo continuo, algo presente. Es decir, que no es que Cristo resucitó y se quedó en el pasado, sino que ¿qué? Que Cristo resucitó en ese momento y hasta ahora sigue ¿qué? Resucitado. En otras palabras, Él sigue ¿qué? Obrando en nosotros. Él sigue vivo en nosotros. Él sigue obrando en su iglesia. Y de esta manera se ha transformado nuestro destino. Porque nosotros teníamos como destino por ser pecadores ¿qué? Juan Rafael. El infierno, la muerte. Pero con la resurrección de Cristo, nuestro destino cambió. ¿Y cuál es? La vida eterna. Nuestro caminar es distinto, nuestro destino es distinto. Tenemos una identidad diferente, tenemos un destino diferente. Listo, esto es lo que vemos en el versículo 3 y 4. Miren qué hermosura. Ahora vamos al versículo 5. Versículo 5 hasta el 11. Y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo está, primero que todo, está mostrando una continuidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que él está dándole a la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que él le está dando a la iglesia de Corinto? El evangelio que él ¿qué? Recibió. Que él recibió, ¿cierto? Entonces él está mostrando una continuidad. Pero lo más importante es, seguramente ustedes han escuchado que muchas personas dicen: es que esa muerte y esa resurrección de Jesucristo son solo una metáfora, son simplemente como una analogía, una imagen de cómo es nuestra vida. Entonces Dios simplemente nos saca de esa oscuridad y de mis problemas y luego nos resucita en victoria cuando cambia mi vida. Y pensamos entonces que Jesús es un ser imaginario, una idea, una definición nomás. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Para qué está utilizando este gran número de testigos? ¿Para qué? Para demostrarnos que es verdad, que Él existió, que Él murió, que Él fue sepultado y que Él finalmente ¿qué? Resucitó. Ese es el objetivo de Pablo al decirnos todos estos testigos. Si Él no hubiera dicho estos testigos, entonces hubiera dejado como al azar: bueno, si tú quieres creer que Jesús fue imaginario, créelo, no importa, con tal de que vivas de la misma manera y salgas de tu oscuridad y de ese lago cenagoso y que tengas la victoria. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo? Todo eso fue ¿qué? Fue verdad, fue real. Aquí nada de lo que Pablo está diciendo es inventado, es ficción. Durante 10 segundos vamos a decir: el evangelio es esto a la persona que tenemos al lado. 10 segunditos. ¿Qué es el evangelio? Listo. Le pregunté: ¿qué es el evangelio? Y la respuesta es: listo. Pollo. ¿Qué es el evangelio? Listo. Queda muy claro. ¿Qué es el evangelio?
que Jesús murió por mis pecados, que Jesús fue sepultado, que Jesús resucitó, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿Listo? Y todo eso tiene testigos, fue visto por alguien. Fue visto, imagínense, es que aquí nos está mostrando Pablo a varios testigos. Y Pablo está diciendo, no todos los que lo vieron han muerto, si quieren van y le preguntan. Te doy el contacto de WhatsApp. Están diciendo. Incluso aquí está, nadie más, está Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo. Vamos a buscar Santiago 1, vamos a buscar Santiago 1. Hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Imagínense, para que el hermano de Jesús diga, si es que yo lo voy a resucitar y luego escriba una carta acerca de Jesús, tuvo que haber cambiado algo en su vida, ¿no? Porque si nosotros vemos el Evangelio de Juan, en un principio los hermanos de Jesús decían, se burlaban de Jesús, ellos no creían en Jesús, se burlaban de él. Pero luego cuando Jacobo ve la resurrección, cambia su corazón. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Pedro, ¿qué es antes de que Jesús resucite? No, pero su carácter. Perseguidor de cristianos. No, Pedro. Pedro. Compulsivo, emocional, pero ante todo, ¿qué? Miedoso. Totalmente un miedoso. Y ese hombre miedoso hace clic en su ser, que cuando nosotros vemos al final de sus vidas, de su vida, él cómo muere. Viejito en su casa, muere crucificado. Entonces, ¿qué es lo que cambió en este hombre que antes de que Jesús muriera y resucitara, negaba a Jesús? Y luego de haber muerto y resucitado Jesús, entrega su vida por Jesús. Esto nos está dando prueba de que realmente la resurrección es algo cierto, ¿no? De que vale la pena entregar la vida por Cristo. Entonces vemos aquí muchos testigos. Aquí la palabra nos está presentando testigos, nos está diciendo entonces nuevamente que todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora no es mentira. Si es mentira, entonces nuestra identidad sigue siendo la misma y nuestro destino sigue siendo el mismo. ¿Cuál era nuestra identidad? Pecadores. Si Cristo no murió por nuestros pecados, si Cristo no resucitó para garantizar que realmente Él murió por nuestros pecados, nosotros seguimos siendo ¿qué? Pecadores. ¿Y cuál es nuestro destino? La muerte eterna. Pero si realmente Cristo murió por nuestros pecados, ¿cuál es nuestra identidad? Hijos de Dios. Y si realmente Cristo resucitó, ¿cuál es nuestro destino? La vida eterna. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? Pablo nos está poniendo entre la espada y la pared. ¿Todos entienden qué significa la espada entre la espada y la pared? ¿Todos saben qué significa eso? Es sí o no. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees en esto? Aquí no hay punto intermedio. Entonces la pregunta que el día de hoy cada uno se tiene que hacer es: ¿creo o no creo que Jesús murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? ¿Creo o no creo? Esa es la pregunta que Pablo nos está haciendo. No hay punto intermedio, no es, ay sí, pero por si las moscas yo voy a creer. No, o confías o no confías. Como en un matrimonio, o te casas o no te casas. De la misma manera Pablo nos está diciendo, o crees o no crees. Pero no hay punto intermedio. O crees que Jesús resucitó o no resucitó. Y si realmente Jesús murió, fue sepultado y resucitó, entonces tienes un cambio de identidad y de destino. Pero si no lo hizo, entonces ¿qué? No tienes un cambio de identidad y un nuevo destino. Y por lo tanto, ¿qué no tienes? Salvación. Ese es el Evangelio. Ahora, desde el 12 al 19, vamos a leer. 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿cierto? Pablo está diciendo, si nosotros predicamos, si el Evangelio consiste en que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿por qué entre algunos de ustedes, iglesia de Corinto, hay algunos que dicen Cristo no resucitó?
¿Listo? 3. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si Cristo resucitó, ¿nosotros qué vamos a hacer también? Resucitar para vida eterna. Pero si Cristo no resucitó, ¿nosotros qué? No vamos a resucitar para vida eterna. 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento y lo que ustedes están haciendo en este momento es totalmente ¿qué? Vano, una pérdida de tiempo. Mucho mejor dormir en la casa, no. Mucho mejor ganar dinero un domingo, pagan más, no. Hagan horas extra. ¿Ustedes qué creen? A mí me encantaba hacer turnos los domingos. ¿Por qué? Porque pagan más. Y de noche, como médico, eso paga muchísimo más. ¿Qué es mucho más favorable si Cristo no resucitó? Estar aquí escuchando a un chino hablar de un ser imaginario, o es mucho mejor estar trabajando en el mundo. ¿Qué es mejor? Si Cristo no resucitó, estar trabajando en el mundo y ganarme lo del domingo y ganarme más dinero, y si trabajo de noche gano mucho más. Entonces vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. De nada sirve nuestra fe, de nada sirve. ¿Qué significa vano? Que es una bobada, que no sirve para nada. Vano, vano. Entonces lo primero que nos dice Pablo es que Cristo si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Segundo, que vana es nuestra predicación. Tercero, que vana es nuestra fe. Cuarto, que nos dice, aún más, lo peor de todo, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces está diciendo Pablo que lo cuarto, lo terrible, lo más terrible de todo es que nosotros estamos siendo falsos testigos de Dios y estamos diciendo algo que Él no hizo. Es como cuando nos montamos al bus y decimos, Dios te ama, pero puede que Dios no lo ame porque está en pecado. O es como, por ejemplo, si yo no sé, en vez de Halenis le dijera, hija, Ashley, que Halenis me mandó a decirte que me des toda la plata que tienes en la casa, y es mentira, y ella me la da toda. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Blasfemando, digamos, siendo falso con Halenis. Es una mentira. Entonces Pablo dice, lo peor de todo es que nos encontramos como falsos testigos de Dios. 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, ¿qué es? Falsa. Van, dice aquí. Todavía estáis en vuestros pecados. Lo peor de todo es que todavía seguimos en condenación ante Dios. 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Es decir, ninguno resucitó, está muerto. Ninguno va a resucitar. 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, de conmiseración, dice Reina Valera. Una cosa que yo admiro de mi papá es que él es muy práctico. Él no es emocional, ay, es que sentirá la otra persona, no es sentimental. Él no se va con rodeos. Lo que es, y lo que no es, no es. Y lo que me sirve yo lo tomo, y lo que no me sirve yo lo desecho. Eso me gusta a mí de mi papá. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Porque algunos dicen, ay, pero si Jesús no murió, no fue sepultado y no resucitó, no importa, su mensaje fue muy bonito. Su enseñanza fue muy bonita, porque es que miren ese mensaje, amémonos los unos a los otros, perdonémonos. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo? ¡No sean tontos! Eso no es beneficioso, antes es perjudicial, porque por el evangelio ustedes son asesinados, son insultados, son vituperados. ¿Para quién es mejor? ¿Perdonar al enemigo o no perdonarlo? ¿Qué es mejor? No perdonarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor perdonar? ¿Por qué es mejor amar al enemigo? No antes hacerle la mal.
Porque mucho mejor ganar ilícitamente dinero, para ganar más dinero, no. Más fácil, Más fácil robar. claro. Pero si nosotros creemos que Cristo realmente murió, fue sepultado y resucitó, nuestra identidad cambia, nuestro destino cambia, y por eso nuestra forma de ver la vida cambia. Y por eso Pablo nos está poniendo entre la espada y la pared y nos está diciendo: si crees, vive según lo que estamos predicando. Pero si no crees, vive como quieras vivir. Vive como quieras vivir. Listo. Veamos aquí. ¿Qué nos dice aquí? Versículo 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice Pablo? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces Pablo no se queda: ay, tan bonito el mensaje de Jesús. Ay, si Jesús no resucitó, no importa. Si Jesús, no, comamos y bebamos que mañana, ¿qué? Moriremos. Hay que aprovechar la vida. Pero si Cristo realmente murió, fue sepultado y resucitó, ¿cómo vivimos nosotros? De manera totalmente diferente. Ahí es cuando nosotros le damos importancia a eso periférico, entendiendo primeramente el centro del Evangelio, que hay que amar. ¿Por qué amo yo? ¿Por qué amo yo? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué perdono yo a mi enemigo? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué sirvo yo en la iglesia? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué hago todo lo que yo hago? Porque vivo como un bobo en santidad. Porque Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, ¿para qué hacer todo eso? ¿Cierto? Es lo que la palabra nos dice. Miren que, ¿cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y que está resucitado en este momento. Y por lo tanto nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Listo? Vamos en este momento a orar y luego vamos a adorar al Señor con mi esperanza está en Jesús. Vamos a pensar en lo que hemos hablado el día de hoy y vamos a preguntarnos si realmente nuestra vida refleja que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado. Si no creen en eso, no vengan los domingos, para que vayan, coman y beban, que mañana moriremos. Pero si creen, entreguemos nuestra vida al Señor. ¿Listo? Esto es un reto para el día de hoy. Vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a orar primero. Padre Dios, gracias, Señor, por este tiempo.